algo, sobre todo complejo, ya en alguna patología neoplásica, infecciosa, autoinmune, inflamatoria, metabólica, tóxica, etcétera, todo tiene una íntima interrelación. Y entre más profundamente conozcamos las bases, es más fácil poder extrapolar el conocimiento que hacerlo al revés. De ahí entonces la importancia de estudiar la sustancia blanca, pues me parece muy relevante y creo que cada vez ha tomado mayor auge. En esta primera diapositiva, se aprecia el Atlas Cerebri Humani de Andrea Vesalio. Y en la imagen de la derecha es una imagen que colocó el doctor Joseph Kingler en 1964, antes de que bueno, cuando se estaba comenzando a estudiar la neuroanatomía, pues obviamente el cerebro tiene una consistencia poco amigable, para llamarlo de una forma general, en el estudio del mismo. Es decir, no se puede manipular y separar la estructura o las estructuras como tal. De ahí que pues se comenzaron o se intentaron eh, idear formas en las cuales se pudiese trabajar con el mismo. Y para esto, una disculpa, se comenzó y se hizo esto. En el 1935, perdón, Kingler inicia una técnica en la cual congela los cerebros. Posteriormente, en su obra Alter Cerebrum Humani, describe esta clínica con su nombre, con todas las disecciones. Esta es una imagen de un manual que se hizo en el Instituto de Neurociencias Besalio de la Escuela Superior de Medicina, en donde, si se dan cuenta, la sustancia gris, que son los giros, que están plegados, está como si estuviese porosa. Ese es un cerebro que ya fue tratado previamente por el método Klingler. ¿En qué consiste? Consiste básica y groseramente en colocar al cerebro previas fijaciones, etcétera y demás, en una congelación. Posteriormente se retira y ya se puede disecar. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué diferencia o qué lo hace diferente y que nos permite hacer las disecciones de una forma preciosa, como lo van a ver a continuación? Pues muy sencillo. Tienes tú un cuerpo neuronal y posteriormente tienes un axón. El cuerpo neuronal, por lógica y estadística, va a tener más agua que el axón. El axón va a estar más lleno de proteínas y va a tener un menor diámetro. Al momento de que tú congelas agua, esta se cristaliza. Al cristalizarse, rompe el soma de la neurona, pero prácticamente tiende a dejar intactas las prolongaciones, las neuritas, en este caso, sobre todo los axones. De ahí entonces que esa consistencia es la que obtenemos al final y se puede hacer disección con cualquier tipo de instrumental para poder realizar todas, ahora sí, el desplegamiento de cada una de las capas que podemos o que necesitamos entender, y que pues dio un auge al conocimiento, sobre todo tridimensional, del sistema nervioso. No sirve de mucho si conoces muchas funciones del sistema, si no lo logras visualizar en tercera dimensión, sobre todo si estás en un ámbito neuroquirúrgico o pues en cualquier aspecto de la investigación. Ya con este preámbulo, vamos a comenzar directo y nos vamos a ir de lleno. Hay tres tipos de fibras de asociación blancas, que quedamos que son prolongaciones neuritas o sobre todo axones. Ajá. Esta es la corteza cerebral. No sé si se alcanza a ver eh, mi puntero. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, las primeras son fibras de asociación. Hay cortas y largas y hay fibras también comisurales. Asimismo, hay fibras de proyección. ¿Ok? Tres cosas básicas que tienen que quedarse grabadas y con eso pueden extrapolar todo lo demás. Las fibras de asociación cortas, su nombre lo dice, lo más corto posible, que es lo más corto que puede conectar un axón con otro, un, una circunvolución o un giro con otro, que serían estas. Estas son las famosas fibras en U o de Maynard, que están inmediatamente inferiores a la corteza cerebral. Si podemos retirar una porción de las mismas,
son estas que podemos apreciar aquí. Estas interconectan, por ejemplo, el área premotora del área motora primaria y el área somestésica primaria. Recordemos que de ahí parte prácticamente todo el haz córtico-espinal, y para hacer una interconexión adecuada y una red en la cual pues confluyen los haces córtico-fugales, esas interconexiones pequeñas son de suma importancia, tanto para la funcionalidad como para la patología. Si tú tienes en este lado un foco irritativo epileptogénico, obviamente esta conexión va a ser también una conexión ¿de qué tipo? Pues excitatoria. Por eso se habla de, por ejemplo, en epilepsia, para tener crisis, prolongarlas, etcétera, tienes que tener hipersincronía e hiperconectividad. Y aquí se explica de forma muy rústica, pero pues se explica a grosso modo. Esta es una cara lateral de un hemisferio cerebral del libro de Álvaro Campero, perdón, donde se aprecian todas las fibras en U de Maynard. Quedamos que eran las fibras de asociación cortas, y las otras fibras de asociación son las largas. Si las cortas y conectan un giro con otro giro, estas van a conectar un lóbulo con otro lóbulo. Más sencillo no puede ser. Entonces, estas van a tener ya nombres específicos, pero a grosso modo van a ser simplemente su origen y su final, como los podemos nosotros discernir. Por ejemplo, tenemos este fascículo que se puede ver aquí, que está con el número 1, que es el fascículo longitudinal superior. Conecta las porciones frontales o más rostrales con toda la porción de esta encrucijada temporo-parieto-occipital, sobre todo en un brazo del mismo que se describe como fascículo arqueado, ajá, conectando el área de Broca con el área de Wernicke, haciendo el lenguaje como tal, pues posible, ¿no? En el área de Wernicke tú escuchas una orden para hablar, se conectan a través del fascículo longitudinal superior en la porción arqueada, y en el área de Broca tú emites el lenguaje. De ahí entonces que podemos empezar a hacer las asociaciones de si yo tengo una lesión en esta zona por un EBC, por un tumor, por un abordaje, voy a tener una afasia. ¿De qué tipo? Su nombre lo dice, de conducción. Es decir, no voy a poder realizar el proceso previamente descrito. Este fascículo longitudinal superior, en su proceso arcuato o arqueado, rodea en su totalidad a la ínsula. Ajá. Recordemos que vamos a tener dos enfoques en esta clase. Uno, entender las fibras blancas, y dos, entender la anatomía en forma tridimensional, que es, creo que lo que más sirve, al menos cuando estás iniciando a conocer las neurociencias o cuando quieres profundizarte en las mismas. Continuamos con la disección, sobre todo se hace disección digital, disección con objetos ROMOS, ajá, y prácticamente obtenemos estos resultados. Fascículo longitudinal superior, proceso arqueado del mismo, ínsula, ya se retiró la corteza de la misma, se ven los tres giros cortos de la ínsula, los dos giros largos de la ínsula, y el surco circular con el himen insular. Esto simplemente nos da las relaciones, ¿no? Si yo, por ejemplo, hipotéticamente quiero abordar una neoplasia insular, un glioma insular, que ya pues, lo verán posteriormente, un Berger-Sanay gigante, por ejemplo, pues me voy a dar cuenta que qué estructuras puede estar tocando. Uno, fascículo longitudinal superior, área de Broca, área de Wernicke, fascículo arqueado. Entonces, eso nos sirve mucho para poder entender la funcionalidad completa del sistema nervioso. Continuamos profundizándonos, continuamos viendo aquí el fascículo longitudinal superior, ajá, que conecta aquí perfectamente el área triangular, opercular, y el área orbitaria del lóbulo frontal, que es el área 44 y 45 de Brodmann, área de Broca, y hacia esta zona el área de Wernicke, ¿vale? ¿Qué otras estructuras podemos apreciar aquí? Bueno, aquí abajo podemos apreciar cómo se discurren fibras que vienen inmediatamente medial
al fascículo longitudinal superior. En el número 4 podemos ver fibras que se llaman claustrocorticales. ¿Por qué? En el 5 se encuentra el núcleo claustro o antemuro. Recordemos que inmediatamente profundo a la corteza insular se encuentra el núcleo claustro o antemuro, que aunque no se tiene dilucidada de forma completa su función, tiene funciones viscerales relacionadas con el sistema límbico. Ajá, va a ser el primer núcleo que nos vamos a encontrar de lateral a medial. Medialmente vamos a tener a la cápsula externa, ¿vale? Que serían estas fibras que van, pues, mediales a la unión con el núcleo claustro antemuro. Si nos vamos hacia ventral, vemos este 2. Este 2 es muy interesante porque está conectando el lóbulo frontal con el lóbulo temporal. Ajá. Recordemos que entonces esto es una fibra de asociación larga, ¿ok? Y este proceso se llama proceso uncinado o fascículo uncinado. No sé si a alguien le gustaría participar, puede levantar la mano, si no voy a seguir con la explicación, pero pues ¿qué se les ocurre que puede controlar este fascículo uncinado que controla el área temporal, sobre todo la zona amigdalina, la zona pues de las emociones de forma muy grosera hacia la zona rostral, que es el área órbito frontal, área septal, entre otras. ¿Ok? Este fascículo se encarga de la regulación entre el frontal y el temporal, es decir, que se inhiban las funciones primitivas del sistema límbico. Ajá. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene un síndrome orbitofrontal, es porque se destruyó esta zona, ¿cierto? Por ende, se va a liberar la zona temporal anterior, que es límbica completamente. De ahí que los pacientes estén desinhibidos, sean agresivos, tengan hipersexualidad, hiperoralidad, entre otras alteraciones. Todo esto sirve, pues, para poder integrar cada función cortical y cada patología. En el número 3 vemos un fascículo que se llama fascículo occipito frontal, que se va a encargar de la integración de la función frontal con la occipital, no tan definida como las demás, pero sí al menos tú en este momento sabes que, no sé si estás viendo el logo de la pantalla del instituto, estás recordando visualmente cuando fuiste, estás recordando cualquier cosa y eso lo hiciste enseguida, que tú pudiste hacer ambas asociaciones o que estás aprendiendo algo en este momento, ¿vale? Continuamos profundizándonos un poco más. Se ve todavía muchísimo mejor el fascículo uncinado. Recordemos, conecta sobre todo el área amigdalina con la zona frontal basal u orbitofrontal y el área septal. Esta forma parte de dos vías que son fugales, que es una vía amigdalofuga. Esta es la vía amigdalofuga ventral y dorsal a esto, por el surco optoestriado, hay una vía que se llama vía amigdalofuga dorsal. Ajá, es importante, pues, conocerlo y que seguramente lo van a ir conociendo a lo largo del curso. Continuamos viendo las fibras de la cápsula extrema, ajá, y aquí ya está cortado o cortada la porción del fascículo arcuato o arqueado. Y se puede ver de forma, pues, no hay forma más evidente más que lo macroscópico, cómo se conecta en el número 3 el lóbulo frontal con el lóbulo occipital. Continuamos, ahora estamos viendo el lóbulo temporal en una región basal o en una vista ventral, perdón. Esta vista ventral la podemos identificar así: polo temporal, polo occipital, región temporal mesial, mesencéfalo, quiasma óptico y en esta zona tenemos al uncus, ¿ok? En con el número 1 tenemos el fascículo llamado longitudinal inferior, que si se dan cuenta no se ve tan bien delimitado, se ve como si fuera una especie de fibras en U de Maynard que están interconectadas de forma intrínseca, que terminan formando un pseudo fascículo de conexión o fibra de asociación larga. ¿Qué importancia tiene esta? Bueno, pues la verdad que tiene mucha, sobre todo cuando tenemos un infarto de alguna arteria, de la arteria cerebral media, de la rama ventral, y se afecta esta zona,
esta zona está inmediatamente inferior al giro fusiforme, ¿ok? Y esto te puede dar prosopagnosia. Recordemos y nos vamos a lo básico. Prosopos persona, agnosia, no conocer o no conocimiento. Es decir, tienes o pierdes la capacidad para reconocer rostros. Esa es la función o la correlación clínica con el fascículo longitudinal, perdón, con el fascículo temporo-occipital. ¿Ok? Vamos a ver ahora una cara medial del hemisferio cerebral también. Todo esto es por método Klingler. Hasta este momento, solamente quisiera tomar una pausa. ¿Alguna duda, pregunta que tengan, quien sea y cualquier duda? Inclusive la pueden escribir por el chat si tienen alguna pena para hablar o lo que sea. Doctor, hay una pregunta relacionada a la prosognosia, perdón. Ay, creo que lo estoy pronunciando mal. No te preocupes. Cuando está el fascículo dañado con la zona temporal y occipital, entonces realmente la función del lóbulo temporal en el reconocimiento de las caras es bueno, está relacionada con algún sentimiento o emoción, o es simplemente que se integra información en ese. Simplemente se integra información. De hecho, justamente por eso es lo bonito de ir compartimentalizando cada una de las funciones. No porque sea un lóbulo va a tener una función específica, o no porque sea un lóbulo que tenga 10 funciones, las 10 funciones van a estar entremezcladas. El lóbulo temporal, en este caso, solamente con este fascículo, va a llegar a esta zona que yo estoy marcando con mi puntero, que es la muesca preoccipital donde se encuentra el área 37 de Brodmann, que es el área de reconocimiento de rostros, ¿ok? No está relacionada absolutamente con las emociones, pero sí está relacionada con la misma. De ahí viene el famoso cuento de Oliver Sacks del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Era un músico extremadamente bueno en lo que hacía, no tenía ningún problema psiquiátrico, neurológico. Antes de retirarse del consultorio del médico que lo estaba revisando, tomó de la mano al perchero que tenía el sombrero de su esposa. ¿Te das cuenta? Nada emocional, simplemente todo objetivo en integración de información. ¿Vale? Pero muy, muy buena pregunta. Gracias. Bueno, continuamos ahora con la cara medial. Aquí vemos, ¿cómo vemos una cara medial? Pues el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, el central core y el cuerpo calloso con su pico rostrum, rodilla, cuerpo, rodete o esplenio. Que quedamos, que llevamos uno. La segunda era las fibras o las fibras comisurales, ajá, y esta es la gran comisura, la cual conecta un hemisferio cerebral con otro hemisferio cerebral. Es la más importante de todas y es la que se encarga de integrar, pues, el lado izquierdo con el lado derecho, tanto de forma fisiológica como de forma patológica. Si tú tienes un proceso epiléptico frontal derecho, ¿qué conecta el frontal derecho con el frontal izquierdo? El cuerpo calloso. Entonces, por eso se explican las cirugías como callosotomías para evitar la propagación de estos impulsos. ¿Ok? Describiendo las fibras blancas, rodeando al cuerpo calloso tenemos al giro del cíngulo, por ende su fascículo se va a llamar fascículo del cíngulo, el cual va a rodearlo completamente. Cíngulo significa anillo o cinturón. Lo rodea, va a la corteza retroesplenial, viene en esta porción que es la porción ísmica, baja hacia el parahipocampo, que es la parte más medial del lóbulo temporal o en la zona temporal mesial, se curva y termina en este gancho que es el uncus. En el uncus, recordemos, se integra la información de la memoria o al menos el inicio de la misma. Esta zona va a su vez a salir por esto, ¿ok? Estos son, esta es la fimbria y estos son los pilares posteriores del fornix, ¿vale? Los pilares posteriores del fornix se van a curvar y van a llegar a esta zona que son los cuerpos mamilares que ahorita vamos a revisar, formando un circuito, ¿ok? Todos estas fibras que vemos alrededor son fibras en U o de Meynert. Vemos ahora, bueno, continuamos viendo una cara ventral, una cara basal. Aquí en el uno podemos ver algo que cruza ambos hemisferios, pero que es muy pequeño. Obviamente no es el cuerpo calloso, ni es algo, pues,
agregado. Esto se llama comisura blanca anterior o comisura anterior simplemente, ¿ok? Esta comisura anterior se encarga de conectar ambos hipocampos y ambos polos temporales, ¿vale? Y pues, es donde se encuentra la porción más rostral del tercer ventrículo y pues, tiene una función muy importante para la interconexión tanto fisiológica otra vez como patológica, ¿vale? En el número 6 tenemos el quiasma óptico, que no es como tal una comisura, pero bueno, al final de cuentas quedamos que las fibras blancas son axones, ¿ok? Y estos lo son. El número 4 tenemos a porciones de la cápsula interna y en el número 3 a partes o porciones de la corona radiada. Continuando con las imágenes, podemos aquí apreciar una vista eh, látero superior, donde se puede apreciar aquí en el número 3 toda la corona radiada y si se dan cuenta hay una especie de paso o cambio en las fibras donde simplemente son las mismas fibras, pero pasan por en medio o pasan mediales al núcleo lenticular. Una vez que pasan mediales al núcleo lenticular y laterales a la cabeza del núcleo caudado, se va a denominar esto cápsula interna. Simplemente son las mismas fibras, solo cambian de nombre. Ajá. Que serían el brazo posterior, la rodilla y perdón, el brazo anterior, rodilla y el brazo posterior. Lo estamos viendo de una forma tridimensional. Casi siempre vemos cortes, axiales o cortes coronales en patologías como EBCs, en patologías como infartos lacunares, en patologías infecciosas, pero realmente esa es la conformación de la misma y es tan importante porque toda la información se empieza a juntar. De ahí la relevancia, por ejemplo, si tenemos un infarto muy cortical que afecta, no sé, toda esta zona, pues esta zona va a estar preservada. Entonces, la clínica de mi paciente no va a ser tan florida, pero si tengo un infarto que sea más, eh, donde se reúnen todas estas fibras, la clínica de mi paciente va a ser más florida, que nosotros llamamos una densidad, es decir, va a tener un síndrome piramidal denso, ¿ok? Y esto nos habla de que agarra más fibras por simple localización. En este corte o en esta imagen vemos una vista aérea, una vista dorsal, retirando el techo de los ventrículos laterales, donde podemos ver aquí el cuerpo calloso en su porción anterior y el cuerpo calloso en su porción posterior, que se denominan forceps menor y forceps mayor. Simplemente unen ambos lóbulos frontales, ambos lóbulos eh, parieto-occipitales, ¿vale? Si nos metemos a los ventrículos laterales, tenemos a esta estructura que quedamos que se unía en la línea media y venía de los hipocampos, que son los fornix o el fornix, y en este caso sería la adherencia o la comisura del fornix, ¿vale? Que conecta ambos hipocampos, ambas zonas límbicas y sabemos que las estructuras límbicas son altamente epileptogénicas, son altamente compatibles con patología autoinmune como encefalitis, anti-NMDA, entre otras, y de ahí que se explique la propagación de un lado a el otro, ¿ok? Aquí podemos ver la cabeza del núcleo caudado y el cuerpo del tálamo, y aquí está lo que les había comentado del surco optoestriado, donde está la vía amígdalo-fuga dorsal, ¿ok? Entonces, simple y sencilla lógica. Si tú tienes, por ejemplo, aquí en el lóbulo parietal una neoplasia, no sé, un glioma o una metástasis, etcétera y demás, al momento de tú resecar y quitar o querer hacer una resección máxima segura o supramáxima, tienes tú que por microscopía asegurarte de que todos los bordes estén libres, porque este forceps mayor funciona tanto como sostén, como conectividad funcional, pero también como vía de paso para propagación metastásica, como vía de paso para propagación infecciosa, como vía de paso para propagación funcional, epilepsia, psicosis, etcétera y demás. Vemos ahora un corte medial donde se retira esta zona. Ajá. Simplemente es para que conozcan o vayan ubicando poco a poco más
estructuras. Esta es de la denominada tapetum, que no es más que nada que una proyección basal temporal del forceps mayor. Con eso tienen más que suficiente para poder entender al tapetum. Aquí vemos un corte similar al que habíamos visto hace dos diapositivas, solo que ya retiramos toda la porción de la corteza cerebral y dejamos el core. Ajá. Vemos aquí el forceps menor, el forceps mayor, el núcleo caudado, tálamo, y aquí se ve perfectamente cómo viene el cuerpo del fornix contralateral. Esto se denomina trígono, y aquí en el 1 se encuentra pues, la adherencia del fornix o cuerpo como tal del mismo. Recordemos que el fornix va hacia adelante y forma entre el fornix y el tubérculo anterior del tálamo en esta zona lo que se denomina el foramen interventricular o de Monro, ¿vale? De ahí entonces que entender las estructuras blancas te sirve para entender la funcionalidad completa de cada una de eh, las funciones corticales que han y van a estudiar. Y dos, entender la estructura global como tal mecánica del sistema nervioso central. Ajá. Bueno, continuamos retirando todas las porciones y en esta imagen podemos apreciar sobre todo esta pues porción que quedamos que esta, si se dan cuenta, no viene directamente del lóbulo frontal, viene de esta estructura que es, bueno, medial está en los ganglios o en los núcleos basales. En este caso vendría del cuerpo geniculado lateral. ¿Se acuerdan qué estructuras discurren del cuerpo geniculado lateral a la corteza estriada, área 17 de Brodmann o corteza eh, calcarina? Bueno, ya lo van a ver después, pero son las fibras genículo-calcarinas, ¿ok? Que simplemente son una estructura de un núcleo que se van abriendo. Y esto aquí nos da mucha información. Esta es la porción dorsal y esta es la porción ventral, la famosa asa de Meyer. En los libros vemos simplemente dos líneas que nos trazan de arriba a abajo, pero pues realmente no es así. Y esto explica perfectamente si tienes tú una lesión en esta zona, que tengas una cuadrantanopsia contralateral inferior a donde se encuentra la lesión. Y si tienes una lesión en el asa de Meyer, vas a tener una cuadrantanopsia contralateral superior homónima y en este caso con preservación macular. Ajá. Continuamos. Esta también es una imagen bastante interesante porque se alcanzan a apreciar mejor las estructuras como tal de el circuito límbico que antes se ve descrito como el circuito de la furia por James Papez. Actualmente se conocen como anillos límbicos o el circuito de Papez como tal y se integra en estos circuitos de reverberancia toda la memoria. Tenemos en el número 1 el hipocampo, en el número 2 el fornix, posteriormente la fimbria, ajá. En el 3 tenemos la crura o los pilares posteriores del fornix, en el 4 el cuerpo del mismo, en el 5 los pilares anteriores, y se acuerdan que les dije que terminaba en un núcleo. Estos núcleos o cuerpos son los cuerpos mamilares, ¿ok? Que son parte del piso del hipotálamo y estos cuerpos mamilares van a dar igual otro fascículo, simplemente fibras blancas que van a ir del cuerpo mamilar al núcleo anterior del tálamo. Pregunta de cualquier examen, ¿cómo se llama este fascículo? Fascículo de Vic de Asir o mamilo talámico. Ajá. Este fascículo mamilotalámico que llega al núcleo anterior del tálamo, a su vez se va a interconectar con el giro del cíngulo a través de las radiaciones del pedúnculo talámico, ya vamos a ver anteriores, ajá, y se va a reverberar o va a continuar su camino por todas estas fibras blancas que quedamos que se llamaba fascículo del cíngulo. Continúa, va por la corteza retroesplenial, para hipocampo, corteza entorrinal, uncus, hipocampo, y así va continuando haciendo circuitos de reverberancia. De ahí que, si quieren ustedes aprender cualquier información
Por ejemplo, ahorita, o lo que ustedes lean, primero, se repite. Segundo, se asocia. Sistema límbico es de emociones, ¿no? Tienes o tenemos varios circuitos de relevo en los cuales tú puedes comenzar a hacer asociaciones táctiles, emocionales, escritura, lectura, dibujos, etcétera y demás, o con recuerdos previos para que la información poco a poco se vaya, pues, generando a largo plazo, ¿no? Patología de importancia o de relevancia. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene encefalitis herpética o, como en el caso del paciente HM o Henry Morrison, que le hicieron amígdalo hipocampectomía bilateral por una epilepsia farmacoresistente, el paciente tiene amnesia completa? Es decir, solamente va a recordar 30 segundos de lo que está pasando en su vida, pero jamás va a formar recuerdos a largo plazo porque este circuito de reverberancia está interrumpido. Si tienes una encefalitis o un infarto en ambos cuerpos mamilares, te va a pasar exactamente lo mismo. Se va a interrumpir este circuito. Si tienes una lesión en el fascículo del cíngulo como tal, pasa exactamente lo mismo. De ahí entonces que ustedes puedan extrapolar cualquier síndrome porque conocen todas las conexiones. Estas conexiones, aparte de que sean evidentes y de que pues se han estado trabajando con el método Kingler, que pues perfeccionó Joseph Kingler, se han también apoyado mucho con las secuencias de difusión. ¿Cómo nos damos cuenta, al menos por ahorita con la tecnología, de que todo esto pues tiene un fundamento? Con los haces de los protones o las moléculas de hidrógeno. Ajá. En un axón, las moléculas de hidrógeno tienden a moverse, obviamente, simplemente en el sentido que tienen menos resistencia, que será en su sentido anterolateral. De ahí que cuando hacemos secuencias de tensión de difusión y posteriormente las reconstruimos, podemos hacer tractografías. Estas tractografías no es más que nada que fibras blancas, cuerpo calloso, con su rodilla, su cuerpo, su rodete, ambos forceps. ¿Y esto también de qué nos sirve? Bueno, los colores los podemos poner como ustedes quieran, pero aparte de eso, eso es un cerebro sano. Pero si tenemos un paciente con un tumor exactamente en esta zona, por ejemplo, podemos ver si el tumor o la neoplasia o cualquier lesión está desplazando, está invadiendo o está destruyendo las fibras. De ahí entonces que tu planeación quirúrgica o tu terapéutica, o inclusive la información que le brindas a tu paciente, a tu familiar o tú como médico que estás aprendiendo, vas a saber ya el pronóstico desde que ves tú la imagen, solamente con la imagen. Esto es lo que comentábamos del Fornix, esquema más esquemático, ajá, con los cuerpos mamilares desde el hipocampo y cómo terminan en todos los cuernos armónicos, que ya seguramente van a ver a detalle, y cómo se relacionan a su vez con más estructuras. Hipocampo, toda esta estructura se relaciona con el ventrículo lateral en su asta temporal. Ajá. La parte posterior del atrio no tiene ninguna relación con fibras blancas más que con el tapetum, el forceps menor y las fibras genículo-calcarinas. ¿Ok? Hacia adelante, el forceps mayor dependen de él estructuras que bajan que se llaman septum pellucidum o septum lucidum que terminan en las columnas del fornix, ajá, que dividen a ambos cuerpos laterales. Si se dan cuenta, esto nos sirve para integrar mucha información, anatomía, fisiología, función, patología, etcétera. Porque la mayoría de las veces que estudiamos pues, neurociencias en general, nos presentan este tipo de estructuras. Bueno, sí, que el área visual se va a conectar con el lóbulo frontal, pero ¿cómo? Tridimensionalmente. Que el área temporal se va a conectar con el lóbulo frontal, ajá, pero ¿cómo? Lo mismo cada giro, cada surco, lo mismo cada vía de forma, pues, estructurada o de forma ya como tal apartada, ¿no? Si hacemos un corte coronal de un encéfalo, simple y sencillamente no se ven porque son fibras blancas, pero podemos esquematizarlos aquí. Dorsal y lateral, sobre todo superior a la isla de Rayleigh o a la ínsula, tenemos el fascículo longitudinal
superior, ventral a este tenemos al fascículo occipito frontal, medial a este el unciforme que ya hemos comentado, superior y lateral, al ventrículo lateral tenemos al occipito frontal superior, al cíngulo obviamente debajo de la corteza del cíngulo, ¿ok? Y todas estas estructuras, aunque parezcan muy simples, integran todo lo que somos nosotros como seres humanos, nuestro patrón intelectual. Recordemos que actualmente la complejidad de las cosas terminan por emerger de conexiones o al menos de interconexiones y es muy interesante ver cómo las estamos estudiando actualmente. Como por ejemplo aquí vemos una imagen de 1980 donde se aprecian las fibras genículo-calcarinas que vienen del cuerpo geniculado lateral con el asa de Meyer, la radiación parietal y cómo terminan completamente en la corteza calcarina. Y aquí también se puede entender, por ejemplo, patologías como si tienes un infarto en el lóbulo occipital, tienes zonas frontera. Aquí lo irriga la arteria cerebral posterior, arteria cerebral media. No se van a infartar ambos polos de ambas arterias al mismo tiempo. De ahí que la zona que más se preserva en un infarto de este tipo es la mácula, porque la mácula tiene mayor representación cortical y se puede entender sencillamente por esto. Ven cómo se hace como una especie de spray donde se diseminan todas las fibras y es como si fuera un homúnculo donde se representa mayormente lo que más importancia tiene para nuestra función, ¿no? En el homúnculo, todo lo sensitivo, mano, labios, etcétera. En la visión, la mácula, que es donde más tenemos agudeza visual. Y bueno, algunos van a decir, ¿para qué nos va a terminar de servir esto? Para integrar esto desde lo básico a lo complejo. Si tienes un síndrome de hemiparesia o hemiplegia, sabes que está afectado tu tracto córtico-espinal, que va a afectar las áreas de Brodmann 4 y 6. Si tienes algún tipo de apraxia, fascículo longitudinal superior, áreas de Brodmann 6 y 8, que ya van a ver posteriormente, abnormalidades en la mirada, fascículo longitudinal superior o cíngulo, o radiaciones o estrías geniculocalcarinas, síndrome de la mano ajena, porción anterior del cuerpo calloso. ¿Por qué? La mano izquierda la sensa tu encéfalo o tu telencéfalo derecho. Si tú tienes una desconexión, ya sea por una callosotomía, ¿qué va a integrar esa información? Pues nada. Entonces va a ser esperado y lógico que puedas encontrar pacientes con un síndrome de la mano ajena entre otros cognitivos o neuropsicológicos, déficit de memoria, pensamiento abstracto, deterioro en la inhibición atencional, lo que habíamos platicado, fascículo longitudinal superior, uncinado, cápsula interna, sobre todo en las proyecciones frontoestriatales, ¿ok? Todo tiene pues una conexión muy básica que se expresa complejamente en la clínica, pero que podemos entenderla de esta forma síndromes, síntomas o síndromes disejecutivos, lo mismo, proyecciones frontoestratales, aprosodia, es decir, sin prosodia, sin lenguaje, fascículo arqueado. Síndrome de negligencia, fascículo longitudinal superior, apraxias, afasias, podríamos estar pues prácticamente toda la tarde hablando de todo tipo de síndromes, simplemente si ya entendimos los pocos fascículos que existen, podemos entender todos los demás. Afección del fascículo del cíngulo, paciente que se encuentra con afecto embotado, con abulia, con un síndrome frontal medial, por ejemplo, ¿no? Con mutismo, con acinesia. Otros síndromes importantes como la esquizofrenia tienen teorías neuroanatómicas, inclusive targets funcionales con rodilla del fascículo arqueado, fascículo uncinado, proyecciones tálamo frontales en los pedúnculos talámicos anteriores, entre otros también proyecciones corticoespinales. Los pacientes tienen tendencia a comportamiento inapropiado, entre otras. Autismo, rodilla, fascículo rodilla o fascículo arqueado, fascículo uncinado, el cíngulo, etcétera, ¿no? Y bueno, por último, vamos a revisar nada más estructuras que me parecen importantes. Por ejemplo, estas fotografías o estos trabajos si alguien está interesado, se pueden realizar tanto con encéfalos, ¿no? De seres humanos, como con encéfalos de mamíferos, como equinos, que es completamente legal, ¿no?
se pueden hacer las técnicas de Klingler y se pueden, o sea, se puede trabajar con las mismas, pueden revisar todos los fascículos, todos las conexiones que se tienen y sobre todo toda la profundidad y la dimensionalidad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se puede ver cómo separando la corteza de toda la estructura adyacente a estos dos giros, que es el giro precentral y el giro postcentral, que en conjunto se llama giro central o de Yazar-Hill, ajá, pues cómo se diferencia, ¿no? Es diferente, por ejemplo, si tú vas a hacer, no sé, una corticotomía cerca de esa zona, si la ves con corteza, a que la veas sin corteza, toda esta dimensionalidad, pues la verdad es que es de forma muy importante para entender, o sea, cosas tan sencillas como, doctor, me duele la cabeza en esta zona, puedes tú empezar a darte la idea del porqué de cada estructura. Corteza cerebral, porción dorsolateral, giro, o la opercularis, triangularis, orbitalis del área de Broca, giro precentral, postcentral, cintura central de Rolando. Tenemos al surco, al giro, perdón, que rodea la cisura de Silvio, que sería el supramarginal. Posteriormente, que tiene forma de ángulo, fácil, giro angular, ¿ok? Y igual, podemos apreciar toda la profundidad. Tenemos aquí el fascículo uncinado, aquí retiramos el núcleo lenticular y profundo a este tenemos a la cápsula interna, fascículo arqueado, fascículo longitudinal superior, o sea, se pueden hacer prácticamente cualquier tipo de disección y pues las fibras blancas no son tan complejas si las inicias a ver de este modo, pero si después vas a trabajar con ellas, por supuesto que lo son. Al momento de que tú quieres hacer una, pues, neurocirugía, una resección y demás, vas a tocar estas fibras blancas y ya no van a ser con el método Klinger que hizo que los axones se hicieran más densos, sino la manipulación puede hacer que esos tractos se lesionen. La entrada, por ejemplo, puede justificar el por qué tú le puedes explicar a tu paciente, este abordaje tiene un alto riesgo de que usted salga con una cuadrantanopsia homónima derecha, porque voy a entrar, no le vas a decir eso, pero porque voy a entrar al asa de Meyer, ¿no? Entre otras. Entonces, pues guía bastante todo su actuar y también guía mucho, pues todos los sistemas que van a ver de aquí en adelante. Por ejemplo, conexión con el tallo cerebral. Es algo tan sencillo. Pedúnculos cerebrales, los vemos pequeños casi siempre en cualquier esquema, pero vean cómo se dispersan en toda la cápsula interna y posteriormente en la corona radiada, dándonos todo lo que pues sostiene completamente al telencéfalo. Estructuras más complejas o más a su profundidad, por ejemplo, el pedúnculo cerebral, la amígdala, el uncus, el hipocampo, la formación hipocampal, el surco colateral, el giro del parahipocampo, etcétera, que son estructuras pues prácticamente están junto con pegados una vez que ya retiraste toda la vasculatura, la aracnoides. Puedes también apreciar, por ejemplo, perdón, se lo está sacando la batería a la computadora. Bueno, hasta ahorita, ¿alguna otra duda en lo que conecto esto? Hay dudas generales, doctor, pero específicas Sí. todavía no. Ok, entonces sigo y después con mucho gusto revisamos las generales, ¿te parece? Sí, gracias. Va, de nada. Bueno, ya casi para terminar, podemos también apreciar las huellas de la filogenia que tenemos en nuestro sistema nervioso central. Este es el cuerpo calloso. Ajá. Si se dan cuenta, tenemos aquí sustancia gris. ¿Por qué tenemos sustancia gris en el cuerpo calloso? El cuerpo calloso fungió como un puente de migración de el hipocampo, dejando esto que se llama inducium grisium con la estría lateral y la estría medial, ajá, que son restos de esa migración. En los cerebros de equino
se ve el hipocampo no en el polo temporal, sino se ve dorsal, por ejemplo. Y así es también como podemos entender el que haya, no sé, lesiones tumorales de neuronas que surjan de esta zona, aunque tendrían que ser oligodendrocitopatías en vez de neuronopatías. ¿Están de acuerdo? Y también pues podemos ver todas las conexiones que nos deja la neuroanatomía. Lo mismo de esta zona. Cuando nos metemos con un endoscopio, cuando queremos hacer cualquier abordaje, tenemos que tener en tercera dimensión todo lo que está ventral, lo que está rostral, lo que está dorsal, lo que está caudal, lo que está lateral y lo que está posterior. Entonces, en esta vista, que es aérea, vemos al rostrum, vemos al septum pellucidum, núcleo caudado, surco optoestriado, tálamo, tenemos aquí a plexos coroides y en esta zona va la vena tálamo estriada, que va a terminar en la vena cerebral interna, uniéndose a la vena basal de Rosenthal, llegando a la vena cerebral magna de Galeno, que estarían en esta porción dorsal. Aquí tenemos al cuerpo del fornix, que quedamos que era una estructura extremadamente importante si quieres tener recuerdos a largo plazo. Y aquí el esplenio del cuerpo calloso. Lateral a esto, el fascículo longitudinal superior. ¿Ok? Y pues sumamente importante, está a centímetros de nada estos giros, que son los giros transversos de Herschel, donde se encuentra el área auditiva primaria. Es decir, el estudio de las fibras blancas o el estudio de estas interconexiones nos da más idea de cómo funciona el sistema nervioso en tercera dimensión y nos ayuda a pensar más rápido y a tomar decisiones más rápidos, tanto en la clínica como en el estudio. La verdad es que entre más sencillo hagan su estudio de las neurociencias, más allá van a poder pues, abarcar en menor tiempo. Por ejemplo, este es un espécimen de laboratorio donde trabajaba en el Politécnico. Vemos una cara lateral de un encéfalo con el giro supramarginal, giro temporal superior, el giro opercular, triangular, orbitofrontal, frontal, polo occipital, polo temporal, método Klingler, y podemos ya llegar simplemente con disección Roma a todas las estructuras, fascículo longitudinal superior, arqueado, putamen, claustro, fascículo uncinado, etcétera, y demás, así como todas las fibras en U o de Meynert. A grosso modo son todas esas, las fibras blancas. Dependiendo de dónde lo lean y cómo lo lean, pues evidentemente cualquier axón es un haz de fibras blancas. Pueden encontrar la comisura posterior, la comisura avenular, entre otras, que simplemente sí forman parte de, pero no hay una estandarización precisa y perfecta de la nomenclatura. Lo único que sí tienen que saber es el porqué de la importancia de las fibras blancas, cómo se comportan en relación a tumores, a procesos infecciosos, a procesos inflamatorios autoinmunológicos y qué afección te puede dar o qué síndrome te puede dar sin que leas el síndrome antes, sino que tú lo asocies desde el principio, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora sí puedo saber todas las dudas, preguntas que existan. Muchísimas gracias, doctor Vidaris. Empezamos con algunas preguntas. Oscar pregunta, ¿cómo podemos empezar a visualizar el cerebro en 3D, o sea, de forma, pues, en la mente, de forma visual, para entender mejor este tema? Pues no sé en qué parte de la formación estés, pero generalmente laboratorios de disección, ¿no? Los anfiteatros de cualquier escuela tienen sitios para poderte pues acercar a disecar o les digo, o sea, podemos, porque se hacen cursos, ¿no? Cursos de disección del método Klingler, etcétera, y eso también te ayuda mucho a tener estas terceras dimensiones, porque antes la verdad, ¿no? O sea, por más que sabías del tema y demás, si te decían, a ver, dímelo con tu mano dónde está, no tenías ni idea, a pesar de que estabas sumamente versado en el tema. Entonces, yo creo que uno, con pues, tu institución de formación académica. Dos, hay muchos cursos de este tipo de disecciones. Y tres, pues pueden contactarme, y puedo pues apoyarlos en este aspecto. Y cuatro, mientras llegan a estos puntos o a, como tal, hacer la disección en un espécimen cadavérico, pues cualquier espécimen
plástico, no sé, de cualquier índole, que sirve para tener esta tridimensionalidad, pero no hay nada como pues, la disección, que tú toques las cosas, que lo hagas. Y la verdad es que el cerebro de Aquino es sumamente parecido al del cerebro humano y pues podemos trabajar juntos. Si en algún momento se logra la oportunidad, con mucho gusto. También preguntan si recomienda algún recurso, algún libro, algún video o alguna aplicación para estudiar la neuroanatomía. Yo creo que no. Les digo por qué. Cada libro ve la forma de la neuroanatomía a su punto de vista y te dice un pequeño porcentaje de lo que realmente es. Y lo malo es que el porcentaje de lo que te lo brinda rebuscado y terminas perdiéndote más en lugar de ser preciso. Yo lo que recomiendo mucho es que siempre extraigan la información de los libros de una forma eh, al revés, o sea, que no lean el tema y luego digan, a ver, ¿qué entendí del tema? Sino al revés, a ver, ¿qué voy a leer? ¿Qué sé de esto? ¿Qué me imagino que sea? Revisen primero las imágenes, intégrenlo en su mente de forma tridimensional y pregúntense cosas. Una vez que inicien eso, ya primaron su cerebro a buscar información ávidamente, esa información puntual que muchos libros no nos brindan. Una vez haciendo esto, pues todo su estudio va a ser sumamente dirigido. Y para libros o literatura, sinceramente, creo que mientras estudien, cualquier libro es muy bueno. Solo no dejen de hacerlo. Cualquier libro es bueno si aplican esta metodología. Muchas gracias, doctor. Y hay una pregunta más. ¿Hay algún consejo que le daría a algún estudiante de medicina que aspira a entrar a la residencia de neurocirugía? Sí, pues no sé en qué semestre vayas, pero no importa la verdad del semestre. Estudia mucho, sé muy competitivo, pero no competitivo mm, de mala onda, sino en el camino de los concursos, de las formaciones, de los talleres, esa competencia te va a hacer que te encuentres a muchas redes, a muchas personas que son fantásticas, que estudian muchísimo y que te ayudan bastante a ser mejor, te ayudan bastante a estudiar más, a saber que no sé qué cosas aprender o cómo aprenderlas, ¿no? Yo, por ejemplo, así iniciando, buscando, metiéndome a cualquier curso y demás, encontré un doctor con el cual, no sé, aprendí algo tan sencillo como, no sé, yo antes decía, bueno, para mí era imposible aprenderme las ramas de la arteria carótida externa así, ¿no? Pero ahorita sé que puede ser tiroidea superior, faringe ascendente, lingual, facial, occipital menor, auricular menor, temporal superficial y la maxilar interna como terminal. Entonces, eso lo aprendí con él, con sus métodos, con su forma de enseñar. Entonces, siempre únanse a personas que los apoyen, siempre busquen, así sea, yo participé en un buen de cursos de carteles y perdí un montón y demás, pero todo eso te da mucha experiencia, ¿no? Te da mucha experiencia para cualquier cosa que vayas a hacer en tu vida y nunca dejes de estudiar, nunca, nunca. Y créeme que eso a largo plazo suma y cuando hagas entrevistas, cuando hagas los exámenes de admisión a neurocirugía, se refleja, se refleja el trabajo que se ha hecho con tiempo, no el que se hizo 2 semanas, un mes antes. Muchas gracias, doctor. Pregunta Eduardo Percastre, ¿cómo pueden ponerse en contacto con usted? No sé si les puedo pasar un correo o su número, como usted me diga. Ay, tiene el micrófono apagado. Sí, perdón, me pasa lo que le pasa a los doctores. Mi correo y mi número y podemos, te digo, organizar talleres, o sea, de disección o o sea, de cualquier índole, porque pues el punto es ¿no? Formar grupos, que pues, primero que nada, felicidades por estar haciendo esto, grupos de estudio de neurociencias, grupos de estudios que hacen que pues formen a más personas, que formen a alguien interesado a
y que se le brinde esta oportunidad. Entonces, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo, y los puedo apoyar en lo que necesiten. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, si aparece alguna, pero por lo pronto muchísimas gracias, doctor Vidaris, por su disposición y por la clase. Todavía nos queda muchísimo que estudiar para comprender mejor, pues, al nivel que usted tiene. Le vamos a mandar la constancia, ya sea por correo o por WhatsApp. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti, a todo el equipo y pues estoy mucho. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bye. Gracias.